Hola jóvenes, vamos a empezar con este tema que es la multiplicación y división de números complejos, pero cuando estos están escritos en su forma trigonométrica. ¿Por qué es relevante o por qué hacer la presentación de cómo se ve la multiplicación y la división? Bueno, resulta que tiene una forma muy particular y nos da información geométrica de qué está pasando con estas operaciones. En particular, vamos también a ver la fórmula de Moivre, que nos va a ayudar para el siguiente tema, en donde vamos a encontrar raíces de algunas ecuaciones. Bueno, entonces vamos a empezar con dos números complejos, A y B, escritos ambos en su forma trigonométrica. Digamos A con módulo R y argumento teta, es decir, la forma trigonométrica es esta que estamos presentando aquí, y B con módulo R' y argumento teta'. Entonces tiene esta presentación. Bueno, si nosotros efectuamos la multiplicación, entonces tenemos A por B, sería R por R' por el coseno de teta más I seno de teta por el coseno de teta' más I seno de teta'. Bueno, efectuamos la multiplicación compleja, acuérdense, parte real con parte real, menos parte imaginaria con parte imaginaria, más I veces parte real con parte imaginaria, más parte imaginaria del primero por la parte real. Bueno, desempolvando un poco la parte de identidades trigonométricas, resulta que esto que tengo aquí coincide con el coseno de la suma de teta más teta', y esto que tengo aquí coincide con el seno de teta más teta'. Fíjense bien qué forma tan particular tiene la multiplicación compleja, donde los complejos están escritos en su forma trigonométrica. Entonces, el producto tiene como módulo el producto de los módulos, ¿no? Fíjense, lo resumí aquí, ¿no? El módulo del producto es el producto de los módulos, de los factores, y el argumento es la suma de los argumentos, ¿no? Entonces, ¿cómo recordar la multiplicación de números complejos cuando estos están escritos en su forma trigonométrica? Bueno, el resultado de multiplicar estos números complejos me da un número complejo nuevo, cuyo módulo es el producto de los módulos de los factores y el argumento es la suma de los argumentos, ¿no? De los factores. Bueno, vamos a ver vamos a hacer una observación aquí. Fíjense, si yo me considero este complejo de aquí, pues su módulo es 1, ¿no? La raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que esto es 1. Y entonces, aplicando lo anterior, ¿no? De manera iterada, entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pasa con el coseno de teta más I seno de teta, pero elevado a la n? ¿No? Si esta n fuera 2, acuérdense que entonces me quedaría coseno de teta más I seno de teta por coseno de teta más I seno de teta. Ambos tienen módulo 1, entonces el producto me daría un nuevo número complejo donde el módulo es 1, entonces aquí iría un 1, y el argumento sería la suma de los argumentos, pero aquí es teta y teta, entonces sería 2 teta. Y luego si aquí ponemos 3, bueno, agarramos ese y multiplicamos por coseno de teta más I seno de teta. El argumento, digo el módulo, vuelve a ser 1 y el argumento sería la suma de los argumentos, a saber 2 teta más teta, que es 3 teta. Y así, ¿no? Entonces lo que decía es que aplicando esto de manera iterada, para toda n natural se va a cumplir la siguiente igualdad, que es el coseno de teta más I seno de teta a la n, es el coseno de n teta
más i veces seno de n teta, ¿no? Sumaste el ángulo, el argumento n veces. Y esto que tengo aquí se conoce como la fórmula de Moivre, ¿no? Bueno, ahora fíjense, supónganse que ustedes tienen el coseno de teta más i seno de teta y lo van a elevar a la menos 1. Bueno, eso es lo mismo que hacer 1 entre eso, ¿no? Obviamente esto no está escrito en su forma binómica ni en su forma trigonométrica. Lo pasamos a la forma trigonométrica y en este caso coincide con la binómica. Y entonces multiplico por el conjugado del denominador. Acuérdense que cambiamos el signo. Y hacer eso equivale a hacer la división, ¿no? Entonces acá abajo me queda el módulo al cuadrado de este, pero ya sabemos que el módulo de este es 1. Entonces en el denominador tendría yo un 1. Y arriba tengo esto de aquí simplemente. Ahora aquí tenemos que usar muchas cosas que ustedes ya, o bueno, no sé si ya tienen que saber o no sé si lo han visto, pero resulta que el coseno, voy a anotar aquí, tiene la propiedad de ser una función par. Eso quiere decir que el coseno de teta coincide con el coseno de menos teta. Eso lo van a ver quizás en su curso de cálculo diferencial e integral. Es una función par. Lo que vale en una cosa, en un ángulo, digamos, es lo mismo que vale en el negativo de ese ángulo. Y el seno es una función impar. Si yo quiero saber cómo se relaciona el seno de menos teta con el seno de teta, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por menos. Es una función impar. Bueno, entonces, ¿cómo puedo expresar esto? Bueno, como coseno es una función par, esto de aquí es lo mismo que coseno de menos teta. Y como el seno es una función impar, esto que tengo aquí coincide con el seno de menos teta. ¿Qué acabamos de obtener? Bueno, fíjense, entonces este menos 1 como que se metió aquí en el argumento, ¿no? De hecho, como aquí teníamos antes, ¿no? Aquí la n se metió en el argumento. Aquí el menos 1 se metió en el argumento. Entonces, en general, ustedes pueden sentarse a pensar en esto y resulta que el coseno de teta más i seno de teta, la menos n, coincide con esto de aquí. La menos n se mete en el argumento, ¿no? ¿Cómo puedo pensar que esto es cierto? Bueno, haciendo esto de manera iterada, ¿no? Ya sé cuánto vale coseno de teta más i seno de teta, la menos 1. Bueno, entonces puedo saber cuánto vale la menos 2 y así. Estas pruebas se llaman pruebas por inducción, ¿no? Pero bueno. Es decir, la fórmula de Moivre se cumple también para exponentes enteros negativos, ¿no? Entonces aquí podemos resumirlo, digamos que la fórmula de Moivre, yo aquí puedo poner n entero con n distinto de 0, ¿no? Esta fórmula es válida si esta n es positiva o esta n es negativa y es entero. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que decir con respecto a la multiplicación. Los ejercicios los van a hacer ustedes, por supuesto. Voy a estar al pendiente de todas las dudas que vayan surgiendo. Y vamos a ver ahora qué pasa con el cociente. Bueno, otra vez voy a agarrar dos números complejos escritos en su forma trigonométrica, A y B. Vamos a ver qué pasa con el cociente A entre B. Bueno, eso es esto de aquí, entre esto de aquí, según como yo escribí cuánto vale A y cuánto vale B. Bueno, separo aquí. Aquí tengo yo el cociente de los módulos. Y entonces voy a efectuar esta división o lo mismo, o como yo decía, para hacer recordar la división, multiplico por el conjugado del denominador arriba y abajo, ¿no? Otra vez, abajo, lo que voy a obtener, acuérdense que cuando multiplico un número complejo por su conjugado, lo que obtengo es el módulo al cuadrado, pero el módulo de esto es 1. Entonces el denominador va a ser 1, ya no lo escribo. Y luego hago la multiplicación de arriba, en el numerador me va a quedar
efectúo la multiplicación compleja, entonces me queda parte real con parte real, y luego menos la parte imaginaria, que en este caso es seno de teta, por menos seno de teta prima, entonces aquí me queda más, y luego parte real con parte imaginaria, ahí está, y más parte imaginaria con parte real, ahí lo tenemos. Y otra vez volvemos a aplicar identidades trigonométricas, más bien antes la propiedad esta de las funciones trigonométricas de cuando son pares y cuando son impares. Entonces fíjense que este término de aquí simplemente puedo decir esto equivale a esto, acuérdense porque el coseno es una función par, ¿no? También puedo poner aquí menos teta prima y entonces, y aquí entonces tengo que poner un menos, acuérdense que el menos seno de menos teta prima va a coincidir con el seno de teta prima, según lo que vimos antes, ¿no? Entonces, lo único que hice fue reescribir aquí, de esta manera, usando las propiedades estas de que el seno es impar, una función impar, y el coseno es una función par. Bueno, aquí también este menos lo puedo meter aquí adentro, ¿no? Acuérdense porque el seno es impar. Y el coseno es par, entonces simplemente esto equivale a esta expresión, ¿no? Puedo poner un menos sin problemas. ¿Qué acabo de hacer? Otra vez, bueno, utilizo las identidades trigonométricas y entonces me doy cuenta que esto coincide con el coseno, ¿no? De la diferencia y esta parte de aquí coincide también con el seno de la diferencia, ¿no? Esto más, digamos, esto, ¿no? Teta más menos teta prima. ¿Qué podemos concluir otra vez? Bueno, el cociente tiene un comportamiento muy peculiar, ¿no? Entonces, el módulo, fíjense, el módulo del cociente, vean, es el cociente de los módulos. Y el argumento del cociente, el argumento del cociente, es la diferencia de los argumentos, a saber, el argumento del numerador, ¿no? El numerador, menos el argumento del denominador, que en este caso es teta prima. Bueno, vamos a decir algunas palabras más. Entonces, ¿qué pasa geométricamente cuando yo multiplico números complejos? Bueno, entonces tengo ahí, piensen en la representación geométrica. Entonces tengo dos flechitas ahí en R2 para dos complejos. La magnitud de la flecha me dice el módulo. El argumento me da la dirección. Entonces tengo ahí mis dos flechas. ¿Qué pasa cuando yo las multiplico? Bueno, voy a obtener un nuevo número complejo, cuyo módulo, ¿no? Es el producto de los módulos. Entonces voy a obtener una flechita cuya longitud es el producto de las longitudes de las flechitas con las que inicié, ¿no? Y el módulo del producto va a ser la suma, ¿no? La suma de los módulos. Entonces, piensen en estas cosas geométricamente, vayan viendo qué pueden hacer con eso, ¿no? Cómo se puede usar. Ustedes aquí tienen un complejo, digamos. A, y aquí tienen su complejo B, ¿no? Entonces, si ustedes los quieren multiplicar, bueno, entonces mido cuánto mide esta flechita, mido cuánto mide esta flechita, y el producto me va a dar una nueva flechita cuya magnitud es el producto de estas longitudes. Entonces aquí tengo un ángulo teta, aquí tengo otro ángulo teta prima, ¿no? Y entonces el producto
me va a dar una nueva flechita, digamos así. Supónganse que ya me di todo y cuyo módulo es la suma, ¿no?, de los módulos, por decir algo, ¿no? No, aquí no me di nada, pero entonces así se vería A con B, ¿no? Algo así. Entonces vayan ustedes pensando cómo puede servir esto, vayan desarrollando intuición, qué pasa, ¿no? Y vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos. Lo que me interesa es, por supuesto, que entiendan esto, cuáles son las implicaciones geométricas y cómo se va a usar esto para el siguiente tema. Entonces quedo al pendiente de sus dudas y estamos en contacto. Muchos saludos a todos.